Bienvenidas y bienvenidos a Abeja Rebelde Podcast, un espacio para cuestionar lo que nos han dicho sobre las abejas, la apicultura y todo lo que nos rodea. Tómate un tiempo para reflexionar, criticar y revolucionar. Esto es Apicultura Rebelde. Ni todo lo que vuela es libre, ni todo lo que hacemos tiene sentido. Bueno, estamos grabando ya. Nos habíamos largado a buscar abejas nativas en nuestros respectivos teléfonos. Hoy nos acompaña Melisa, Melisa Geisa, ¿así se pronuncia tu apellido? Geisa. Geisa. Sí, Elisa. ya, pronuncié mal el Ujú. de Pablo la semana pasada, un desastre. Melissa Geisa, ella es apicultora, es meliponicultora, es investigadora, bióloga y una hermosa persona que conocí, tuve la fortuna de conocer hace muy poco en Córdoba y enganchamos inmediatamente en mil conversas ecosistémicas, abejísticas, meliponísticas. Sobre todo porque, bueno, el mundo de la meliponicultura y de las meliponas en general es algo que a mí me ha llamado la atención desde hace muchísimos años y siempre estaba queriendo conocer a alguien que pudiera introducirme en este mundo. Y bueno, los conocimientos de Melissa, su mirada, su experiencia, cae como anillo al dedo al tema que empezamos a abordar ya la semana pasada cuando lo tuvimos a Pablo, en que hablamos de contexto ecosistémico. En el fondo, que tiene que ver con la mirada de la apicultura regenerativa, que entiende que un organismo no puede estar sano en un ecosistema enfermo, que todo afecta a todo y que la abeja o la colmena establece relaciones constantes con su entorno. Y estas relaciones, directa o indirectamente, no solamente involucran la vegetación, las bacterias del suelo, los hongos, las flores, por supuesto, sino que también involucran otros insectos y otros insectos polinizadores. Entonces estamos hoy para abordar algunos temas polémicos también. Y bueno, para conocer un poco más de esto que empezamos a rascar superficialmente, que tiene que ver con cómo eh, es de importante un ecosistema diverso y sano para mantener la salud no solamente de las colmenas de Apis mellifera, sino también de otros insectos polinizadores. Melissa, ¿cómo estás? Bueno, hola a todos. Es un gusto, la verdad, participar. Estamos bien, estoy acá desde Córdoba en vivo, en directo. Y bueno, me sumo para esta parte para hablar de abejas, en mi caso también abejas nativas, eh, con foco en las abejas nativas de Córdoba, que también van por todo Latinoamérica. Así que bueno, esperamos que podamos conversar de estos temas ahí entrecruzados también con ecosistemas, bosques, apis mellifera y algunas dudas y temas lindos relacionados al bienestar integral que tiene que haber en un ecosistema para que todo pueda funcionar. En esa mirada estamos y acá venimos a compartir. Buenísimo, bienvenida. Gracias. Oye, yo tengo una pregunta antes de que entremos de lleno a todo esto. En verdad, es una curiosidad que acaba de nacer y es que me intriga tu nombre, Melissa, porque en verdad, la primera, es casualidad que, porque tú sabes que Melissa es como, viene como del griego que termina significando abeja, po. Sí, sí, abeja, miel de abejas, una cosa Entonces, así. claro, y estaba buscando ahora y era como, claro, la Melisa fue una ninfa que supuestamente alimentó a Zeus con miel y desde ahí en adelante viene como todo el concepto de la relación del nombre Melisa con el mundo de la abeja. Entonces me pregunto, ya que te dedicas a la apicultura y aparte a las distintas otras abejas del mundo, ¿fue casualidad? No sé, me da curiosidad saber, como que fue como Bueno, con un propósito tu nombre. yo no elegí mi nombre, mi nombre
lo eligieron mi mamá, mi madre lo eligió, así que... eh, y tampoco supe lo que significaba hasta después de relacionarme con la apicultura y entonces, bueno, creo que primero fueron las abejas y la miel, y después fue saber el significado de mi nombre. Y bueno, las cosas, si es casualidad o causalidad, lo dejo ahí al universo, porque me siento bien así y voy a seguir estudiando y las abejas, las mieles, y en este caso Melissa engancha también muy bien, pero no, No, no está fue así. buenísimo. Sí, sí, está, Qué loca está la bien y causalidad. Me encantó. Me desayuno, bien. no tenía idea. Yo solamente hacía la asociación de Ameli, Melipona, pero no tenía idea la raíz de la Sí, palabra. también. Hay muchos Por amigos todos que me lados. llaman. Ahora no tengo por Igual dónde está escapar. la melisa que es como del toronjil, pero que también se le llama, también tiene relación a la abeja, entonces no hay por dónde escaparse. Ujú. Al parecer llamarse melisa te obliga a consciente o inconscientemente acercarte a la abeja. Sí, tal Pensé que ibas cual. a decir, no, en realidad me llamo María Antonieta. Y es mi apodo. No, no, no. No, todo va siendo como tiene que ser, así que acá estamos. Meli, tú vives en San Marcos Sierra. El monte, bueno, en Chile no le decimos monte al bosque nativo, allá le dicen monte como al monte, al bosque nativo, ¿no? Aquí en el El sur le mon- decimos monte al monte, ¿eh? no, está bien, pero donde vivo yo no. Hay mucho monte todavía sobreviviendo en Córdoba. Es medio terrible lo que pasa allá porque todos los años se prende fuego a cientos de hectáreas y está retrocediendo ese monte. Em, y Mm, dentro de lo que tú observas y vives y estudias está precisamente este tema, ¿no? La importancia del monte nativo, del bosque nativo, para preservar la vida, no solamente de las abejas melíferas, sino de los insectos polinizadores. ¿Qué nos puedes contar un poco de esto, de la relación entre el bosque nativo y la salud y la presencia de diversos insectos polinizadores? Sí, bueno, es una pregunta muy linda y muy interesante. Acá llamamos monte nativo como sinónimo de bosque nativo. El bosque de acá se conforma diferente al monte de Chile, pero sí se caracteriza por tener distintos estratos, desde hierbas, arbustos, árboles, y riqueza, diversidad de plantas, ¿no? Eh, y esas plantas han sido siempre valoradas, utilizadas para alimentos, para medicinas, desde tiempos ancestrales en distintos tipos de uso. Y también hay reconocidos beneficios que tienen que ver con valores simbólicos y valores de contribuciones al ecosistema, al suelo, al enriquecimiento del suelo, a la sombra, al aire, ¿cierto? Como eh, tiene muchos valores y eso en Córdoba ha sido bastante estudiado, por suerte, y yo tuve la posibilidad de estudiar, sí, mucho lo de bosque nativo, pero después ir concentrando todo eso hacia la apicultura y después hacia las abejas nativas, apiculturas. En el caso mío, soy apicultora por gusto, por pasión, digamos, es una tarea por oficio, eh, que cada vez me fue atrapando más, pero desde lo académico, en mi carrera de bióloga y después en el postdoctorado, en el doctorado, postdoctorado, me especialicé en la calidad de las mieles. Estudiábamos las mieles de bosque nativo, elaboradas en bosque nativo, sus propiedades y cualidades, y las abejas nativas. Entonces ahí pudimos ver en concreto un montón de beneficios del bosque para todo tipo de polinizadores, y también pudimos saber un poquito más de los polinizadores nativos. Y bueno, en cuanto a mieles y apicultura, el bosque nativo pudimos ver que el bosque nativo nos permite elaborar distintos tipos de productos, no solo miel, de una alta calidad nutricional,
y medicinal, que tienen principios activos y que tienen una calidad en proteínas, en minerales, en actividad antioxidante, en fenoles, en un montón de otras cosas que son mucho más altos, valores más valiosos que otras mieles que no se generan en el centro de Argentina, que otras mieles del sur de Argentina o que mieles elaborados en monocultivos, ¿no? En sistemas más agrícolas. Eso es un valor agregado de las mieles y eso es porque, por decirlo de alguna forma, la materia prima es el bosque nativo. A mayor diversidad de plantas y a mejor bienestar de ese ecosistema, las mieles son mucho mejores alimentos. Y al punto que el polen que se obtiene de las apis melíferas está ahora siendo considerado por varios laboratorios y estamos queriendo impulsar eso como un superalimento, ¿cierto? Un alimento que además de ser natural, que no está procesado, que no tiene químicos, por suerte, porque al ser un producto de bosque nativo no tiene agrotóxicos. Eh, Además de todo eso, ofrece un montón de propiedades nutritivas. Bueno, y entonces eso ya fue un valor agregado que en algunos casos pudieron poner como una IG, una indicación geográfica en algunas mieles. Y en cuanto a polinizadores, observábamos que los polinizadores, hablar de polinizadores es hablar de un grupo muy, muy amplio, porque incluye vertebrados e invertebrados, porque incluye también, cierto, moscas, mariposas, picaflores, por decir, ¿no? Pero en el caso de varios polinizadores silvestres, por así poner en un solo grupo, las abejas nativas tienen la misma situación poblacional y la misma situación de estado de conservación que todos los polinizadores silvestres en general, ¿cierto? Y lo cierto es que los polinizadores silvestres están disminuyendo y en muchos lugares están extinguiéndose varias especies que ni siquiera terminamos todavía de conocer. Y bueno, en el caso de Córdoba tenemos algunas abejas nativas que no solo que son interesantes por sus roles en los ecosistemas, sino que también han sido muy valiosas por las comunidades originarias, por su miel y por sus productos. Y entonces esas abejas nativas son las que venimos estudiando como abejas y los productos también por otro lado. Y bueno, intentando siempre valorarlas para tratar de sumar voluntades para la conservación de estos polinizadores silvestres, muchas veces no vistos, ¿no? Invisibilizados. Quizás no se conservan porque ni siquiera se conocen. Entonces, bueno, hace 10 años, 12 años atrás, cuando empecé a estudiar esto de forma académica, no encontrábamos bibliografía, no encontrábamos antecedentes, ahora ya hay un caminito más andado y hay más información sobre las abejas nativas. Y también hay algunos avances legislativos en la provincia y en el país. Y en Argentina, en 2019, por nombrar así un avance que es significativo respecto de esto, en el 2019, en el Código Alimentario Argentino, se incorporó también la miel de abejas nativas, además de la miel de apis, como un alimento que los argentinos podemos consumir, podemos producir. Y bueno, hablar de esa miel en la máxima norma de alimentos es importante porque antes la única miel reconocida formalmente era la miel de apis mellifera, siendo que esta se usaba desde siempre, ¿no? Bueno, entonces vamos haciendo un caminito de estudios y bueno, hemos podido estudiar la calidad de la miel, el estado, un poquito así, el estado poblacional de las abejas nativas. Hemos podido trabajar en red con las provincias del norte de Argentina eh, y también un poquito observar qué pasa con las nativas y las apis en el mismo lugar. Eso también son preguntas que siempre surgen y que estamos avanzando. Para allá te queremos llevar en unos minutitos más. Está muy interesante lo que dices sobre todo ese estudio que hicieron sobre caracterización de las propiedades específicas de las mieles y polen extraídas del monte nativo, porque
esto que dices, ¿no? Que tiene determinadas características en términos de sus propiedades alimentarias y medicinales, alimenticias y medicinales, su concentración de nutrientes, antioxidantes, etcétera. Claro, normalmente uno lo piensa en relación al consumo humano. De hecho, como Mm, paréntesis, les comento que hoy me manda un mensaje, Pablo se llama también, desde Tucumán. Ellos son de un campo que visito que tiene una apicultura y me envía una foto, como medio muerto de risa, de una etiqueta de polen. Entonces la etiqueta de polen explicaba que el polen es esto, que, qué sé yo, que que las abejas elaboran, no me acuerdo muy bien cómo era, pero que las abejas elaboran y procesan para el bienestar del organismo humano. mm, Entonces, bueno, muchas veces pensamos solamente, decimos, ah, bueno, mira, las mieles de monte nativo tienen estas características que son repotentes, pero es que eso mismo aplica para las propias abejas, porque finalmente es el alimento de las abejas. Entonces, claramente, esa diversidad, esa fuente de nutrición y de medicina que obtienen las abejas en un monte nativo, no lo encuentran en un monocultivo o en un ujú, ecosistema muy, muy intervenido. Entonces, claramente se va a ver reflejado en deficiencias nutricionales o sanitarias. A nosotros nos ha pasado que lo hemos visto mucho en abejas que están expuestas a campos fumigados, a monocultivos frutales o policultivos frutales, da lo mismo. Tienen tantas hectáreas de cerezo por acá, tantas de perales por acá, tantas de esto, lo otro, y normalmente manifiestan desórdenes digestivos, enfermedades y bueno, y mm. debilidad en general. Tocaste al final el tema, no sé, Juanpi, ¿se te ocurre algo? Yo quiero decir algo. Sí, 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 te, sí. te vi Es que, con ¿sabéis cara qué? de... Es fascinante el tema y lamentablemente, como tú bien lo decías, Emily, los polinizadores nativos o las abejas nativas no están bien estudiadas porque en verdad no generan nada en este antropocentrismo que vivimos, no generan nada como, bueno, entonces no vale la pena gastar plata en investigación. Y en Chile sobre todo pasa mucho eso. No se investiga, muy poca Mm, información al respecto de polinizadores nativos, porque en verdad no pongamos la plata para eso en la abeja. Y ahí está, de hecho, el dinero. Y por eso a mí me han emergido varias como preguntas y entre ellas, o no sé si preguntas, sino como son como misterios que me gustaría poder resolver con respecto a los polinizadores nativos. Entonces, y esto es como una mm, pregunta que quizás muchas personas la tienen, porque siempre, por ejemplo, se ha querido saber, son como, a lo que voy, quiero llegar, son a indicadores, ¿vale? Entonces, ¿cómo yo ujú, sé que la población de polinizadores nativos, abejitas nativas, incrementa o decrece? Sin contar solamente con mi observación, ¿cierto? Que es como, yo te puedo decir, últimamente cada año veo más polinizadores, pero me gustaría saber cómo existe alguna forma o cómo lo hacen ustedes para ver cómo el tema de las poblaciones, si es que se puede correlacionar con otro bichito, ¿cierto? Que se las come o no sé, po. Eh, Recuerdo haber leído un libro que se llama, creo, Abundancia Milagrosa de un permacultor en Italia. Entonces un entomólogo los visita y el entomólogo encuentra como una larva y dice, mira, si es que está esta larva es porque tu ecosistema está muy sano. Porque esta larva este bicho solamente se encuentra cuando ya la diversidad es abundante. Y por lo tanto, ujú, solamente esto es un indicador para mí para decirte que estás haciendo un muy buen trabajo en la regeneración, porque digamos, está este bichito que se alimenta de polinizadores y si es que entonces está lleno de polinizadores. Entonces, resumiendo, sí. ¿cómo yo encuentro así, digamos, como persona común y corriente, cómo puedo empezar a observar de mejor forma a los polinizadores nativos?
cómo, si Ujú, es que existe alguna estrategia, algún método para también evaluar esa población y si también hay indicadores. ujú. Bueno, ¿Se voy entendió? a contarles un poco específicamente de las abejitas nativas sin aguijón, ¿no? Que es el grupo que estudio, que son pertenecen a una tribu de abejitas de una familia, de una subfamilia diferente a Apis, ¿no? Entonces hay ciertas diferencias de comportamientos y también de anidación y de elaboración de mieles. Las mieles son diferentes no solo por las flores, sino también en este caso porque son elaboradas por distintas abejas, llevan características diferentes. Y en este caso yo tuve la intención durante mis investigaciones de estas mismas preguntas, saber cómo encontrarlas, dónde habitan y cuál es el estado de conservación de ellas. Y trabajé con comunidades campesino originarias de Córdoba. Entonces ellos fueron un poco la base de los conocimientos que yo tuve de primera mano que en principio el primer indicador que ellos me mostraban es que hace 30 40 años atrás, cuando la provincia de Córdoba tenía mucho más bosque nativo que ahora, la abundancia de estas abejitas era mucho mayor. Y la relación es directa, porque es una abeja que anida principalmente en maderas duras o semiduras, huecos que ya están hechos, ellas no hacen los huecos, sino que tiene que ser un árbol grande, suficientemente añejo como para que tenga ramas o troncos con hueco y ellas ahí hacen el nido y un bosque joven o desmontado o incendiado no tiene esas posibilidades, digamos. Entonces, en las entrevistas que hacíamos de más tipo etnográfico, una de las cosas que saliera es el cambio de uso del suelo y la falta de bosque nativo tenía una incidencia directa en la dificultad que ahora significa para ellos poder encontrar un nido silvestre. Cada vez cuesta más tiempo y recursos poder encontrar los nidos. Entonces, bueno, esa fue la primera indicación. Después hay otro indicador muy propio del comportamiento de estas abejitas, que en Córdoba se llaman plebeyas, plebeya molesta, plebeya catamarcensis, son dos especies. En Argentina tenemos varias, tenemos 38 especies de estas abejitas sociales y que producen miel. Y un comportamiento muy típico es que ellas se acercan a succionar el sudor de las personas. Cuando hay una abundancia alta de estas abejitas, uno cuando hace calor puede sentirlas inmediatamente y son confundidas muchas veces con una pequeña mosca que vive acá, pero fácilmente distinguible si uno presta atención. Sí, Me tal imagino que la cual, gente les entran en los pega. ojos, la nariz. Este Sí, sería un sí, indicador. hasta que se dan cuenta. Hasta que ese es un indicador que los campesinos usan para poder saber si están cerca de un nido, por ejemplo. Junto con el sonido que hacen dentro del nido también, y horarios y otras técnicas propias que tienen para encontrar nidos. Saberes, estamos hablando de saberes que han pasado generaciones tras generaciones, ¿no? Y el otro indicador que vengo tomando desde hace esta década, un poco más de estudios, son lugares fijos donde ir a observar si hay nidos o no hay nidos, y esto tiene que ver con lugares más urbanos o periurbanos. Y bueno, lo que estamos viendo este año, por ejemplo, que hicimos así como una comparación de lo que veíamos hace 10 años atrás y lo que vemos ahora es que hay más nidificación, hay más nidos en zonas periurbanas que hace 10 años atrás. Entonces, bueno, abre un montón de otras preguntas. Em, pero sí, lo que estamos haciendo es eso, observaciones directas y poder tomar estos otros indicadores y lugares que tienen posibilidades de anidación, que en los casos urbanos son, por ejemplo, las plazas, las tapias, las pircas de piedra, las pircas de cementerios. Son los lugares que tienen huecos, ¿no? y orificios de forma permanente y que ellas están eligiendo habitar.
Fuera de eso, la observación siempre es la primera forma de saber si estamos rodeados de polinizadores silvestres y la diversidad de lo que tenemos alrededor. Es mucho más probable que tengamos polinizadores si tenemos diversidad de plantas a que tengamos un solo tipo de vegetación. Ellas son amantes de las flores, si hay plantas con flores, seguramente hay polinizadores y allí todos los otros indicadores. Pero básicamente el bosque nativo tiene una relación directa con la abundancia poblacional de estas abejitas. Ujú. Córdoba, para contarles, tiene ahora, en este momento, menos del 3% de su superficie original de bosques nativos. Entonces, bueno, es notable para quien habita el bosque cómo va disminuyendo la población de estos insectos, ¿no? 3%. Terrible. Hmm, sí, Sí, es verdad. sí, y continúa. Yo Ahí, cuando fui para allá, donde estás ahí tú, me acuerdo que había como un tema con una represa y sequía. Y muchos cactus, me acuerdo también, en San Marcos. Estuve en Río Quilpo, por esos lados. Claro, Río Quilpo es hermoso, tiene... Bueno, a las abejitas Sí. les gustan mucho los cactáceas, hacen nido adentro de los cactus porque los cactus suelen tener hueco por dentro. Y, Medio te iba a y preguntar bueno, eso porque eran gigantes, digamos. O mm, sea, cactus enormes, parecían árboles. Entonces de repente dije, en una de esas las abejas se meten ahí. sí, sí, se meten y hasta que el cactus, me ha pasado de ver nidos en cactus así, arborescentes, grandes, que después se secan. Y ellas continúan ahí. Y acepto que después, cuando se va descomponiendo esa madera, seguramente entran en riesgo y tendrán que decidir enjambrar o demás, ¿no? O uno puede rescatar ese nido. Pero mientras ese cactus o ese árbol siga en pie, estas colonias son permanentes. Entonces, si el árbol tiene 40 años, las abejitas pueden tener, el hueco del árbol tiene 40 años, ellas pueden tener 40 años también. Eso es lo lindo de estas abejas, ¿no? Y lo mismo en pircas o en lugares, digamos, de edificaciones. Mientras esa edificación continúe, ellas van a ir cambiando su reina, en este caso como apis, ¿no? Van cambiando la reina, pero ellas van a continuar viviendo. Y tenemos casos de algunos nidos en muros de museos jesuíticos del tiempo del 1600 por ahí, 1700 y un montón de nidos en esos muros que a veces nos gusta pensar que a lo mejor son tan antiguas como como el tiempo en que el muro se construyó con piedras y en el tiempo de los pueblos originarios acá y las misiones jesuíticas y demás, ¿no? Y, y ahora nosotros, un equipo que estamos ahí conformándonos de alguna manera, articulando en Córdoba, estamos dedicándonos al rescate de nidos que están en riesgo. Entonces ahí estamos articulando con aserraderos ya hace varios años. Los aserraderos nos llaman y todo el monte que se desmonta, que se tala para leña y que tiene nidos nos llaman para que nosotros podamos rescatarlo y pasarlo a colmenas, que son cajitas adaptadas a estas abejas. Y bueno, ahí estamos teniendo muchos nidos por año. Ese es otro indicador de lo que está pasando con las abejitas. Incluso creo que el porcentaje de nidos que nos llega debe ser menos de un tercio del porcentaje de nido que viaja en los camiones y que realmente se corta, ¿no? Posiblemente la mitad va muriendo o quedando en el camino. Entonces, la situación de esta abejita es delicada y estamos ahí, como me parece a mí, como un poquito a contrarreloj de poder hacer algo y entonces los esfuerzos son valiosos, así como cualquier tipo de esfuerzo, institucional o personal, ¿no? Cualquier persona se puede sumar a la conservación de los polinizadores silvestres. yo tengo una pregunta también. ¿Puedo hacer otra pregunta? Ya, dale tú. No, tú primero, dale. Dale, Así dale. yo voy a buscar una copa de vino, se puso bueno.
No, mira, va a depender de mi pregunta, si es que preguntabas tú primero o no, pero yo quería saber, una vez que dijiste que al igual que la apis mellifera tienen su reina y todo, pero me nació la duda de la logística en términos de reproducción, cuáles como son las grandes diferencias entre, yo no sabiendo mucho o casi nada y mucho menos de la abeja en particular de la que tú estás estudiando. eh, Estaría entretenido saber cómo se reproducen. ¿Ellas también enjambran o tienen algún otro, un sistema distinto? No sé. ¿Hasta Ujú. dónde llegan Sí, sus poblaciones? claro. Em, Algunas características son similares y como propias de las abejas en sí, y otras cosas son más particulares de la tribu Meliponini, ¿no? Estas abejitas normalmente se llaman o son conocidas, digamos, como meliponas o meliponinas, pertenecen a esa tribu entomológica. Y así como a grandes rasgos, las principales diferencias con Apis dentro de la colonia es que además de la reina, pueden llegar a tener princesas, que son unas abejitas un poquito más desarrolladas y que están ahí confinadas eh, por si suele ser necesario reemplazar a la reina. Entonces a veces nos ha tocado abrir una colmena que tiene, incluso me tocó hasta tres princesas y la reina. Y las princesas confinadas, ¿no? Ellas hacen unas vasijas de cera, que en realidad se llama cerumen en las meliponinas, es una mezcla de cera con propóleo, una cera más oscura. Hacen vasijas para la miel, vasijas para el polen y después los discos de cría, que en el caso de estas abejas son en disposición horizontal, uno arriba de otro, como si fuese una torre de panqueques, en diferente apis, ¿no? Em, y en una de esas vasijas suelen confinar a la princesa y la tienen ahí, como la alimentan, la dejan salir un poco, la vuelven a tener y si es necesario, enjambran o reemplazan a la reina. Pero no son reproductivas hasta que se lo permiten, digamos, están habilitadas. Qué loco. Mientras esté la reina. Y la otra diferencia que a mí Muy vieja me escuela, gustó, Pues son re eficientes. claro, Imagínate, pero igual cuando se te muere ortodoxa. una reina, tienen tres o cuatro ahí. Dale, dale. sí. Claro, pero están todo- encarceladas, po. Bueno, Confirmado. pero sí, están listas para cualquier eventualidad. Y a mí eso sí, me Plan de parece muy contingencia. evolutivo, ¿no? En algunos casos me da la sensación que en términos evolutivos son ventajas. Como esta que les iba a contar, que la celda donde ponen el huevito para la cría, ponen abajo un colchón de una papilla de alimento y luego ponen el huevo arriba de ese colchón, de esa cantidad precisa de alimento y cierran la celda. Entonces, desde el día 0 o 1, digamos que la reina puso el huevo, ese huevo y nuevo ser tiene su alimento asegurado hasta que emerge como adulta. A Está diferencia de Apis permanentemente sellado. mellifera, claro, completamente sellado desde que se puso el huevo. El Entonces, fermentan el polen igual que Apis. hacen una mezcla y es un líquido entre polen y jalea y todo ahí en ese colchoncito. Y esto de cerrarla desde el día 1 hace que se aseguran esa nueva generación. En cambio, Apis mellifera, mientras tiene abiertas las celdas, tiene que estar alimentando, ¿cierto? Y va a depender mucho de los recursos florales que están alrededor. Si hay una baja en los recursos o hay una baja en el néctar, en el polen, decaerá un poco la cría de Apis. En cambio, en este caso, tienen esa generación asegurada y acumulan muchísimo más polen que miel. Y el polen lo fermentan dentro de esas vasijas de cera, de cerumen, lo fermentan y lo dejan cerrado.
Entonces, normalmente cuando se consume es un polen húmedo y ácido, porque ya está activado, por decir de alguna manera, ¿no? Mm. eh, por la fermentación que guarda durante un montón de tiempo dentro de esa vasija que es un entorno cerrado. Esas diferencias, bueno, esas me parecen eso, ¿no? No sé, unos indicios de que esta abeja también ha ido evolucionando desde hace millones de años, quizás 40, 50 millones de años en este lugar, en este entorno, y estas pequeñas cosas hacen que ellas no tienen aguijón, tienen un aguijón atrofiado, no pican, tienen otros mecanismos de defensas y estas serían otras cosas que le dan fortaleza, digamos, a su supervivencia, a su perpetuidad. Así que bueno, esas son algunas diferencias interesantes con Apis. Me hiciste pensar en, Aseguradas. porque fíjate, lo de las princesas, ¿no? Eh, porque no estarían fecundadas, ¿no? Las confinadas. Se fecundan en vuelo igual que Apis. Ujú. Se fecundan en vuelo, tienen zánganos también toda la temporada, obreras, reinas, eso se distingue también entre... Y hay algunas abejitas nativas, como yateí, en el norte de Argentina, que tienen una abeja obrera, por decir, pero de un tamaño mayor, que son específicamente guardianas, que son las que van a estar en la piquera de estas abejitas. Las piqueras son muy pequeñas en estas abejas y muy crípticas. Depende qué tipo de abeja. En el caso de Córdoba son bastante imperceptibles, otras hacen algo más prominente, pero son pequeñas. Son abejitas, imagínense, en Córdoba estamos hablando de abejitas de 4 milímetros, ¿cierto? Muy pequeñas. Eh, y estas guardianas, Nada. hace poquito se estudió que se generan en cierto lugar del disco de cría, en el centro del disco de cría, con un poco más de alimento que a las demás obreras. Ujú. Y ellas son las que dentro de las obreras se distinguen en eso, ¿no? En tener un tamaño mayor, en ser las que están ahí siempre cuidando, guardianando y tienen esa función después de pasar por otras funciones. Las funciones de las obreras también cambian según el tiempo de vida. ¿Sabes qué? Una de las líneas de trabajo de la apicultura regenerativa cuando se hace selección de reinas, sobre todo selección de colmenas para poder criar o saber cuáles que priorizamos multiplicar, es la sucesión natural, que es una característica de comportamiento que se ve poco y asumo que cada vez menos, que tiene que ver con, no es algo tan sofisticado como las princesas en confinamiento, pero en el fondo, cuando las abejas melíferas detectan que la reina está bajando el feromona y por lo tanto va a comenzar a decaer, no que ya ha decaído, en general es cuando ellas detectan Ujú, que va a comenzar a decaer, crían una nueva reina, o bueno, o más de una, finalmente queda una, y esta reina virgen, convive con la reina antigua, cual princesa, digamos, ujú, durante un periodo de tiempo va, se fecunda, vuelve, se larga a poner, hay un periodo en el que están las dos reinas poniendo y finalmente cuando las obreras ven que la reina nueva ya está poniendo bien, está todo en orden, sacrifican, pelotean a la antigua reina. Y entonces es una sucesión natural en la que la colmena no entra en riesgo, porque si la reina ujú. virgen no vuelve, se la come un pájaro, no se fecunda bien, ellas siguen teniendo la antigua. Entonces, es un mecanismo que les da una resiliencia importantísima y que de alguna forma nosotros entendemos que se ha ido perdiendo en parte por esta práctica sistemática de sacrificio programado de reinas según la edad. Hace poco estaba hablando con un apicultor convencional y te digo, me mareaba. No, porque este año tocan las verdes y el año pasado las rojas, no sé qué. Es como, yo no tengo idea, mi reina no está pintada ninguna. Me importa un comino de qué año son, lo que me importa es su estado. Y es lo que hemos visto que, claro, si se fecundan en el momento adecuado, de la forma correcta, no duran un año nomás. Eh, pero hasta el momento no me había puesto a pensar, que me hiciste pensar en eso ahora, porque, claro, por ahí se sabe, pero yo así de buenas a primeras no lo sé, esta característica de confinamiento de reinas de reserva. Capaz que en algún momento se generó ese comportamiento, a lo mejor no viene de siempre, a lo mejor es un mecanismo que evolucionaron
para desarrollar una conducta que les permitiera estar más seguras, ¿no? Y poder hacer ese recambio. Ujú. Sí, Eso tiene que ver claro. con la evolución. La evolución no solamente tiene que ver con cuestiones físicas, cambios en la fisonomía del animal o del insecto, sino que tiene que ver con comportamientos también. O sea, las especies Ujú. de pronto modifican comportamientos y esa modificación de comportamientos puede generar luego alteraciones más físicas. Eh, entonces ahora pienso, claro, cuando trabajamos con casi la totalidad, bueno, allá tienen abejas silvestres, apis silvestres, sobre todo las africanizadas, ¿no? En Chile prácticamente no hay, las que hay son abejas fugadas de los campos de concentración en los que viven. Eh, en la medida en que aplicamos esta matanza sistemática de reinas para reemplazarlas por otras que vienen de un criadero con unos criterios de selección y así, no solamente estamos perdiendo por ahí comportamientos como este de sucesión natural, sino que a lo mejor estamos cortando la posibilidad de que evolucionen y generen nuevos comportamientos. Porque estamos Mm. cortando absolutamente la selección natural finalmente. Eh, no hay evolución, porque las estamos decapitando permanentemente, reemplazándolas por una línea artificial. Es horrible, es horrible. Mm. Es peor de lo que Sí, pensaba. mm, desde el momento en que hay Agravó intervención la de situación. personas, claro, claro. Eh, Estas abejas que les cuento no tienen, digamos, la manipulación que ha habido y más bien, más que manipulación, el vínculo que ha tenido las personas, las comunidades con estas abejas ha sido muy diferente a APIs y no existen, digamos, un mercado estandarizado, no sé, no se venden reinas, no se generan cuadros de cera, ¿cierto? Es una especie nativa que nos interesa conocer y manejar y conservar eh, para, en mi caso, ¿no? En la línea de trabajo que llevo con las instituciones y las personas que venimos trabajando para beneficiar a estas abejas que sabemos y reconocemos que están en disminución poblacional y en riesgo de extinción mundial, y para beneficiarnos nosotros en la medida de que son excelentes polinizadores de todos los estratos vegetales y que además producen una miel muy medicinal porque tiene propiedades medicinales altísimas, así se ha usado más que como alimento, y otros productos como el polen y la cera que también tienen un montón de usos. Entonces, eh, el manejo tiende a ser un manejo bastante respetuoso de los tiempos de la abeja, porque en este caso no podemos ni queremos imponer, digamos, tiempos desde afuera. Y en el caso de las princesas, por ejemplo, me pasó en un momento que cuando encontramos tres princesas y la reina, eh, imaginábamos que pronto íbamos a poder hacer de ese tronco que se estaba descomponiendo y estábamos haciendo el rescate, tres colmenitas en un momento, en un solo momento. Y en realidad no, de ellas también y bueno, como en muchas cosas, para aprender muchas veces es prueba y error. En ese momento dijimos, bueno, vamos a poner las tres princesas separadas y la reina por otro lado, y listo, acá tenemos. No, y las obreras respondían todavía a las feromonas de la reina y no aceptaron las princesas como fueras de las vasijas inmediatamente. Tiene que haber un momento de orfandad, de esto que vos decís, Manu, de sentir que no está la reina o que está poco productiva o que ya está vieja, y ellas tienen que sentir esa señal para poder aceptar que esa otra princesa va a ser la nueva reina. Y también hay otro comportamiento muy lindo en los enjambres, que me preguntaba Juanpi, que muchas de estas especies, cuando enjambra el nuevo nido, por así decir, el nido hijo, por un tiempo mantiene relación con el nido madre en algunos recursos.
en cerumen que necesitan para armar estructuras, porque ellas arman unas estructuras internas de sostén y también de regulación de temperatura. Y también puede ser que en algún polen o miel. Y después de un tiempo, cuando ya el nido hijo se siente fortalecido, se independizan. Entonces, por un tiempo ocupan otro espacio, pero un vínculo se sigue manteniendo. Y eso también es fascinante, ¿no? Sí, cuidan a su cría, digamos. claro. Son mejores madres que las europeas. Y por eso también es muy común que alrededor de un nido madre, que le llamamos así a los nidos permanentes, a los que no están en riesgo, por decir un nido en un muro de una casa, ese nido madre va a repoblar alrededor. Es muy común encontrar nidos alrededor en el rango de vuelo que ellas tienen, que en el caso de estas abejitas de Córdoba son más o menos aproximadamente de 500 metros a la redonda. Entonces, nuestra forma de buscarlas a veces es esa. Bueno, Y, identificamos un nido y ahí vamos buscando a 500 metros y vamos encontrando otros, porque van haciendo esa forma, ¿no? De distribución. Eh, yo pensé que salían a transpirar afuera y esperaban a que llegaran abejas y empezaban a hacer. Mientras se le acercan También, más abejas, mientras transpiran, sí, para también. hacer es que saltar la cuerda. Claro. Sí, bueno, y hay Oye, ¿y personas que cuántas? atraen más, otras personas atraen menos. Bueno, claro, me imagino que alguien que estuvo de fiesta el día anterior y está transpirando no le va a acercar ni una abeja. Claro. No sé, Yo también quería dicen que preguntar sobre, cada abeja, digo, tiene también su personalidad. Cada colonia de abejas tiene su propia forma, sus propios tiempos y su gusto. sus olores propios. Así que bueno, y ahí a alguna le gustará la persona más transpirada, que nada tiene que ver la transpiración con la elaboración de miel. Eso también pudimos estudiar y dejar tranquilos a todos los que tienen esa duda. La transpiración no se usa para elaborar la miel. Juanpi, Me quedaba una pregunta en el tintero, que era si es que habían visto si es que una colmena madre sostenía a más de una otra colmena. O sea, si es que puede múltiples hijas sostenidas por una sola madre, o es solamente como madre e hija, como la primera reproducción. Me imagino que al Ujú, siguiente año, imagínate que si se reproducen de nuevo y sale otra, ya es madre de dos y quizás puede sostener a dos. No sé. Sería más increíble aún. ujú. Y una vez que ya se independizan, se sienten fuertes los nidos hijos, se separan el vínculo. Digamos, eso es lo que hasta ahí llegamos a observar. Y enjambran, yo no he visto que enjambren más de una vez por temporada. ujú, Puede ser en el norte de Argentina, en otro tipo de clima. En Córdoba tenemos clima acá estamos en Chaco seco, entonces el- lo que he visto es eso y en primavera, iniciando la primavera, mediados de primavera de lo que nosotros llamamos primavera, ¿no? Y acá tenemos también la diversidad floral que hay en el bosque nativo, permite también que tengamos plantas que aportan polen muy temprano, ¿cierto? Desde ya tenemos, ahora mismo ya están floreciendo plantas que aportan polen y eso va a ser importante para después enjambrar. Y después viene hacia fines de, por ahí, octubre y diciembre y demás, un gran pico de entrada de miel y néctar. Ahora es ideal para quien piensa en dividir, en multiplicar y para enjambrar, ¿cierto? La temporada, la floración temprana, la floración de la primavera temprana. Y entonces ahí se producen después, después de esta floración, los primeros enjambres. Em, sí, hemos tenido después algunas nubes de que pensábamos, digo, esto va a enjambrar y bueno, no, están ahí, van viendo y van viendo, a veces sí, a veces no, pero un enjambre por temporada sería como lo más común. Y un hijo y un vínculo por temporada. antes
de pasar al último tercio de la conversación, o al último cuarto, no, quiero hacer la pregunta que tengo hace un rato, que tiene que ver con un comentario que hizo Juanpi y luego un comentario que hiciste tú, Meli. Juanpi dice, no se les da bola a los otros insectos en términos institucionales. Bueno, un poco de bola se les empieza a dar en Argentina, pero yo creo que más al trabajo de ustedes, de gente que está como más investigando, levantando esa información. Porque la abeja melífera es la que poliniza, la que se traslada, la que tiene una importancia económica, ¿no? Apis melífera tiene importancia económica porque poliniza y lo demás no tiene importancia económica porque es residual. Y luego tú mencionas, cuando hablas de meliponas, bueno, que son unas excelentes polinizadoras. ¿Qué tan cierta es esta visión que por ahí se tiene de que Apis mellifera es la que poliniza y otros insectos en realidad tienen una importancia más bien residual? O sea, ¿realmente Mm. no tienen un peso económico en la polinización de cultivos, digamos, de la agricultura más extensiva o sí lo tienen? ¿Qué es lo que sabes tú de eso? Mm. O realmente sí, pero no está medido, no está considerado. No, sí, por suerte ya hay algunos estudios que avanzaron en eso. Y lo interesante es que casi todos los cultivos estudiados, cultivos, digamos, de importancia mundial para la alimentación de las personas, y yo incluiría ahí las plantas nativas, ¿cierto? Em, en todos los casos aumenta la formación de fruto y semilla, habiendo apis mellifera, pero sin importar la abundancia de, digamos, la cantidad de apis mellifera que haya, siempre va a haber mayor formación de frutos y cantidad de semillas por fruto, y quizás incluso mejora la calidad del fruto, la calidad medida en azúcares, en peso húmedo, en peso seco, ¿cierto? Distintos indicadores. Eso va a mejorar y va a aumentar siempre que haya polinizadores silvestres. Eso ya está comprobándose. Hubo un estudio hace unos años que compararon diferentes cultivos a nivel mundial, digamos un estudio global, con datos también de otros investigadores. Y entonces, cuando uno piensa en polinizar, quizás pone 10 colmenas de apis o 100 colmenas de apis, y eso va a mejorar esa polinización, pero hasta cierto umbral. Lo otro que va a mejorar esa polinización va a ser la riqueza de polinizadores silvestres de ese ecosistema. Y de ahí la importancia de que se planifiquen en estos lugares los parches de bosque nativo, las franjas o las islas, que acá le llaman, ¿no? Dentro de los monocultivos, que tengan la posibilidad de que estos polinizadores silvestres puedan habitar. Y bueno, y ahí entran las abejitas nativas. No, por ahí estaría bueno Ujú. entonces que los fruticultores y agricultores de grandes extensiones pusieran atención a eso, ¿no? A la necesidad de cuidar el ecosistema y la diversidad del ecosistema, que por ahí no solamente cerezos, no solamente perales, sino que también manchones de bosque nativo, corredores biológicos, distintas plantas que para llamar a esta biodiversidad y también que empezaran a pensar que a lo mejor no está tan bueno rociar con químicos tóxicos todos los cultivos, arrasando con insectos polinizadores y arrasando con la salud de la población que luego se tiene que comer esa comida, ¿no? Em, Claro, porque ese es otro tema, ¿cierto, Manu? Que digamos, hablar de polinizadores silvestres tiene una alta implicancia de qué tipo de manejo de agrotóxico vamos a hacer, porque ellos son mucho más sensibles a los agroquímicos, y ya hay también algunos pequeños estudios en meliponinas de no solo impactos en el momento de aplicación, sino impactos crónicos, impactos que vamos a ver de acá a varias temporadas por la aplicación del químico hace años atrás. Entonces sí, tiene que ser una mirada integral si queremos mejorar la producción en todos los sentidos, ¿no? La producción de semilla, fruto y calidad de fruto. claro, y entender que la cantidad es importante, pero también es importante la calidad en términos de que realmente nos alimente y no nos envenene. Que a lo Mm. mejor no nos vamos a morir, al igual que las meliponas, de un plumazo
pero los efectos de esos residuos acumulados, diversos residuos, diversas trazas de distintos elementos tóxicos, gatillan a largo plazo también enfermedades en nosotros mismos. Em, Mm. ¿Puedo pasar al siguiente tema, Juanpi? ¿O se te queda algo ahí? Hay un tema, y Tú dale, no, yo estoy listo. es muy interesante lo que nos puedes aportar tú como apicultora y meliponicultora, porque hay un tema que a mí en ocasiones me ha acarreado algún disgusto que tiene que ver con esta idea de que todo lo exótico es invasivo. Eh, Entendí que, que tiene que ver con que está bien, priorizamos lo nativo, obviamente, si queremos el bosque, cuidamos el monte, tratamos de no incorporar especies exóticas, sobre todo si tienen un comportamiento invasivo. Pero dentro de esta nueva configuración de ecosistemas que habitamos hay distintos elementos que tienen un origen en el tiempo cercano, 300 años, 400 años, exótico, ¿no? Porque luego hay otros nativos que por ahí fueron exóticos hace 2000 años, pero ya no. Entonces existe esta noción de que las abejas melíferas, las abejas apis melífera, en sí misma, por el solo hecho de ser de origen europeo, va a ser invasiva, va a desplazar a los insectos polinizadores, y en el fondo haríamos bien en deshacernos de ellas. ¿Qué, Mm. qué- qué opinión te merece? ¿Qué has observado tú? ¿Cuál es tu experiencia como observadora? Porque tú Mm. observas más los polinizadores nativos. Por ahí nosotros los observamos más al pasar, ¿no? Pero tú lo Ujú. estás observando más metódicamente. ¿Qué has Ujú. observado Sí. respecto a esta relación? ¿Qué pasa? Sí, que bien polémica la, Sí, sí. la- el tema siempre, Y la ¿no? exageró un poco igual. Igual la No, no, no. exageró. Eso de deshacernos de ella, No, deshacernos de no. ella. Bien Juanpi, haríamos de deshacernos de ella. Juanpi, me han dicho que hay que quemarlas a todas. Me han dicho que hay que quemarlas a todas. Me he tenido que ir de foros. Bueno, es verdad que por ahí traté de no Ya, decir algunos, pero es que Hubo una cierta tendencia, pero voy a contestar desde mi, desde mi postura. está bien. Eh, bueno, yo creo, o sea, diga, tomando en referencia los estudios que vengo haciendo, ¿cierto? Y las observaciones. Eh, lo cierto es que la abeja apis mellifera es cosmopolita, o sea, habita todo el planeta Tierra, eso ya lo sabemos y no es de hoy, ¿cierto? Ya llevamos un tiempo con ella en todo tipo de ecosistemas. Eh, y a mí en particular me tocó ver, cuando quise responder este tipo de preguntas que uno mismo se hace, ¿no? Una de las formas que tuve de observar si es que había, la pregunta era básicamente, ¿habrá competencia o habrá una compatibilidad, digamos, una simpatría de compartir nichos, por decir, ecológicos, las dos especies, las dos tipos de abejas? Una de las formas era a través del estudio de las mieles. Yo analizo mieles y puedo ver el origen floral de esas mieles. Entonces, mirando las mieles en el microscopio, después de unas técnicas de procesamiento, puedo saber qué plantas visitan las abejas. Y con eso poder ver si las plantas que visitan las abejas nativas eran las mismas que las plantas visitadas por apis. Fácilmente ahí yo podía empezar, digamos, con alguna punta de ovillo para estas respuestas. Y en ese momento lo que observé es que estando en el mismo ambiente, las abejas nativas visitan un montón de especies, una alta diversidad de todo tipo de plantas, y Apis mellifera comparte el 68-69% de esas plantas que visitan las abejitas nativas. Sin embargo, las dos, estando en el mismo lugar, elaboran miel, elaboran polen, enjambran, ¿cierto? Son los comportamientos que yo puedo observar porque tengo mi apiario y el meliponario. Entonces, em,
eso de observar las plantas compartidas tampoco responde si es una competencia. Tranquilamente, los dos tipos de abejas pueden compartir los mismos tipos de floraciones. Las abejas tienen la particularidad, por lo menos también estas, las abejitas nativas, de ir primero a la planta que tiene mayor abundancia de floración y esté más cerca del nido. Y además tienen diferentes horarios, ¿no? De apis mellifera porque les encantan las altas temperaturas, salen mucho más tarde que apis mellifera. Y en una misma planta y una misma flor no solamente está apis mellifera y la abeja nativa, sino también están las avispas, las moscas, todo junto, quizás en una misma flor de algarrobo. Y me parece que para hablar de competencias, ¿no? Porque esos son los términos que a veces se usan para decir que si están, bueno, en cuanto a alimento y en cuanto a nidificación y ese tipo de cosas, la clave está para mí en la escala, digamos, en la escala que estamos analizando y en la escala en la cantidad, digamos, que uno quiera poner de colmenas de apis mellifera en cierto lugar. Me parece que, pero en ese sentido la escala es importante para un montón de cosas y ahí se soluciona fácilmente que puedan estar los dos tipos de abejas coexistiendo y desarrollándose y ninguna dificultando a la otra o siendo dañina para la otra, pensando en un número de carga de las dos especies y quizás también en los rangos de vuelo. Uno puede hacer una medida, una forma de no solapar los rangos de vuelo si quisiera más todavía distancia entre las dos. Yo tengo de los dos tipos de abejas hace muchos años y todo funciona muy bien y por suerte el ambiente, ¿no? El ambiente, si está sano, si es diverso, no he tenido plagas, enfermedades y ese tipo de cosas que resolver, ni tampoco entrecruzamientos de plagas, que a veces también es otra de las dudas, ¿no? Si Apis mellifera puede enfermar a las nativas. Así que bueno, estamos en esa respuesta, pero desde mi punto de vista es totalmente posible, ¿no? Que estén polinizadores silvestres y apis mellifera en un mismo espacio, lugar y tiempo. Sin tener la experiencia que tienes tú criando unas y otras abejas en el mismo espacio, eh, en base simplemente a las observaciones que he hecho y donde he estado, pienso que es eso, pienso que por ahí se simplifica, porque los fundamentalismos tienen que ver con el pensamiento fácil, ¿no? Mm. La abeja es el problema porque es europea y exótica y chau. En realidad lo que yo pienso y sostengo al día de hoy es que no es la abeja, no es la colmena, es la apicultura, la que no tiene empacho en poner 300 colmenas juntas en un lugar. No hay manera de que eso no genere un impacto negativo en el ambiente. Pero responsabilizar a la colmena por una decisión y una manipulación que es humana, porque la colmena jamás satura los espacios así, me parece una más de todas esas cosas tan antropocéntricas, Sí, las que hacemos incluso cargo. me parece que son afirmaciones muy livianas y que siempre es complejo. Y también hay que ver cómo, cómo queremos resolver esas afirmaciones, digamos, ¿no? Porque es como esto, ¿no? La abeja apis mellifera está presente y no desde hoy. Bueno, y eso bueno, es como aquella frase que dice que si Apis mellifera desaparece, nosotros desaparecemos en pocos años, ¿no? Por decir, y bueno, no sería solo Apis Y mellifera, yo supuestamente lo diría, dijo si los Einstein. Claro, está bien para la época de Einstein, digamos, pero ahora te diría que si los polinizadores silvestres o los polinizadores no existen, nosotros tenemos los días contados, por decir, ¿sí? Y no ponerle gran mérito a una única y sola especie, sino decir, Mm. bueno, hay más de 20.000 especies de abejas. Eh, sí, Apis mellifera es comercial, produce mucha miel, tenemos un vínculo de todo tipo, con afectivo, simbólico, económico, material, ¿no? De todo tipo con Apis mellifera y raíces también con ellas.
Y estas otras abejitas, por ejemplo, en el caso de las meliponinas nuestras, producen poquita miel. Nunca vamos a estar en la escala de Apis mellifera. Pero bueno, pero ¿cuáles son las intenciones para cada cosa, no? Yo no quiero tener un meliponario que me produzca lo mismo que el apiario. Quiero distintas cosas en las dos. Y entonces también voy a hacer un manejo diferente, adecuado a cada especie. No puedo manejar las cosas de la misma manera. Así que bueno, las preguntas tienen que por lo menos reflexionarse o las afirmaciones de este tipo tendrían que al menos reflexionarse y contextualizarse también. Darle una vueltita más. Oye, Meli, Mm. puedo hacer una pregunta así, súper corta y técnica. A todo esto, ¿cuánta miel cosecháis de tus abejitas? Muy poquito. Así, de curioso, ¿no? Estas, las abejas nativas, las de Córdoba, producen por colmena por temporada un promedio de un vaso de 300 250 mililitros. Es una miel muy líquida que por lo general no cristaliza nunca. Eh, y hay otras especies que generan hasta un litro y Y se medio por colmena. mantiene igual de bien que la... ¿Cuánto? Un litro y Perdón que te medio interrumpí. en otras especies del norte, sí. Y es una ¿Y se miel mantiene igual de bien? económicamente, sí, se mantienen por años, tienen características organolépticas diferentes, sensoriales diferentes, son un poco más ácidas, son esto, ¿no? Tienen principios activos de medicinales, mucho más contenido fenólico, más, bueno, fluidez y por lo general un color rojizo, por lo cual esta abejita le llaman la abejita de la miel rosada, porque la miel tiene esos tonos rojizos. Sin embargo, bueno, haciendo un manejo se pueden obtener diferentes tipos de mieles como en apis. Negras, blancas, ámbar, ámbar claro, rojizas. Y la miel en el norte de Argentina de Yateí, esta abeja que está en el Código Alimentario Argentino, se están impulsando algunas legislaciones y regulaciones para que pueda comercializarse y pueda producirse con ese sentido también. Y es una miel mucho más cara que la miel de apis. Estaba alrededor de 70.000 pesos el litro, en comparación a un kilo, ¿En digamos, de la miel dólares? de apis. 70.000 pesos argentinos, claro, sería $70. ¿Sí? Y bueno, y la miel de apis, mucho menos el por kilo, pero la miel de apis por tambor me parece que está a menos de $3, $2 y algo, ¿no? A granel. Sí, Em, Mm. en menos que $2, creo yo. sí. Mm. Y, pero bueno, es una abejita que tiene otro manejo, ¿no? No es la cantidad en este caso, sino la calidad de la miel que uno tiene. Sí, a mí yo tenía la duda nomás. Igual es como un tesoro, un pequeño elixir. Sí, Qué y para bacán tratar afecciones cosecharlo. de la piel, de la vista, se usa mucho también como colirio, y afecciones respiratorias, digestivas, sí, tienen múltiples usos. Además de ser sumamente deliciosa. Bueno, aparte de quedarme con unas ganas locas de aprender miliponicultura Y de probar esa miel. Uh, y de probar esa miel, Sí. ah. hemos aprendido un montón. Gracias, Meli. Ha sido súper, súper interesante. Me quedo también con esta idea, ¿no? De lo mismo que por ahí le decimos a los fruticultores, de que, oye, aparte de las frutas que cultivan, también está necesario el bosque nativo y también es necesario que hayan otras especies de flores. A las compañeras, compañeros apicultores, hey, para mantener un ecosistema estable, es necesario que estén los otros insectos también. No pueden haber solo abejas, así que hay que tener cuidado con las cargas, no saturar la capacidad de carga por nuestras abejas y por las demás abejas y los demás insectos que también necesitamos que estén presentes para que el ecosistema se mantenga sano y equilibrado.
Eh, Ujú, eso yo creo que es algo que tenemos que tener muy, muy presente. No es, o sea, de la misma forma que no puede ser cerezo, 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 tampoco puede ser abeja, abeja, abeja. Tenemos que trabajar sobre ecosistemas complejos, diversos y ricos. mm, Así que, Meli, yo estaría conversando, y Juanpi seguro también, una hora más, pero, ujú. tampoco queremos abusar de tu tiempo. Y después Juanpi tiene que subir el capítulo con su internet precario, que ya tarda varias horas, cuando demora 45 minutos, y nos va a querer matar después cuando esté ahí con el computador colapsado. Te agradezco un montón. Muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia y tus conocimientos. Y bueno, seguiremos capaz que más adelante profundizando en estas conversaciones. Ujú. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Fue un gusto, fue un placer. Y creo que hemos tirado un montón de puntas de ovillos, así que cuando quieran podemos seguir con algún tema específico, pero sí es cierto y comparto ahí la reflexión final, que la clave está en el respeto a la diversidad, ¿cierto? En la diversidad, diversidad de plantas, diversidad de abejas, diversidad de polinizadores. Si queremos tener así como una mejor calidad de vida, habitar este mundo. Así que, bueno, en todos los sentidos me parece importante. Gracias y bueno, seguimos. Quedo a disposición cuando tengan ganas y se pueda en otro momento. Muchas gracias, Meli, Ya, Juanpi. pues, Meli, fue un gustazo conocerte, escuchar de este mundo que para mí es nuevo, como te comentaba, era como siempre yo le saco las fotos a las flores y a los distintos polinizadores, pero hasta ahí llegaba, po. Y ya adentrarse en, aunque no sean de aquí y sean de Córdoba, adentrarse en este mundo, o sea, y quedé alucinando igual con el tema de las princesas, con las vasijas, increíble, o sea, todo un mundo. Me encantó la conversación, así que muy agradecido, Vamos a Córdoba, muy Juanpi. entretenido. Bueno, Me Traemos encantaría, la de nuevo, zona. a Río Quilpo, Eso. San Marcos sí, sí, Sierra. invitados. mm, Sí, bueno, Chile tiene muchas abejas nativas también. No, no se dan las mismas ni tampoco los mismos comportamientos y demás, pero estábamos charlando de eso al inicio y todas las personas de Chile pueden prestar atención que van a encontrar una linda diversidad de abejas. Ujú. Sí, creo que voy a empezar a buscarlas A más. empezar a sacarle fotos a las abejas nativas y reconocérselas y Sí, reconocerlas. eso. Bueno, que Ya vos, descansen. Bueno, chiquillos, Será hasta la estén próxima. bien. Chau. hasta Muchas la próxima. gracias.